Estamos estudiando el libro de Jonás. Ya hoy día nos toca entrar al tema número 10 de toda esta larga serie. Cuando Dios le marcó una dirección a él sencillamente dijo, no, yo no quiero ir por allá, yo quiero hacer mi voluntad, y se fue en sentido contrario, le dio las espaldas a Dios. Y Jonás, luego de toda una serie de experiencias en el capítulo 1, finalmente él toma la actitud de decir, me quiero morir, ya no puedo más, así que láncenme al mar y todo se acaba. Hermanos míos, yo estaba pensando en esto de cuántas veces las personas quieren ya morirse, ¿no? No voy a preguntar esta mañana, porque no quiero comprometer a nadie, ¿no? Pero solamente yo lanzo la pregunta y digo, ¿alguna vez usted ha querido ya morirse? ¿Alguna vez usted ha querido inclusive quitarse la vida? ¿Alguna vez usted ha intentado ya dejar de existir? Porque equivocadamente pensamos que la solución a nuestros problemas es la muerte. Y no es así. La solución a nuestros problemas no es la muerte. Y a veces nosotros creemos que si nos morimos ya no hay más problemas para mí, no hay más problemas para la familia, y no es así. Tristemente, muchos creyentes también piensan de esa manera. Por alguna circunstancia que nos rodee en la vida, problemas, enfermedades, situaciones que se nos avecinan en todo momento, a veces pensamos equivocadamente que la muerte es la solución para nuestros problemas. Algo así como Jonás, ¿eh? Usted tiene que mirarlo así a Jonás en el capítulo 1. Estaba pasando toda la situación que pasa y él le dice a los hombres del barco, ustedes me lanzan al mar y todo se soluciona. O sea, lo que él estaba diciendo es, mátenme, me muero, y se acabó todo el problema. Y usted entienda de que Jonás en ese momento no sabía nada de que había un gran pez que Dios había preparado. Claro, nosotros sabemos ahora porque tenemos la historia completa, la estamos leyendo después que ha ocurrido hace tanto tiempo. Pero Jonás en ese momento no sabía nada de un pez, Jonás no sabía nada de que Dios lo iba a llevar a la fuerza hasta Nínive para que predique el mensaje de la palabra de Dios. Así que Jonás lo único que estaba pensando era, me quiero morir. Así que tenemos aquí a un suicida, a un hombre que quiere quitarse la vida, porque este hombre había entrado en una profunda depresión, lo cual se ve en el capítulo 1, está marcado cuando dice que él se fue a lo más profundo del barco, a lo más hondo del barco, descendió al barco a dormir. Claro, usted dirá, pero ¿cómo se puede entender eso? Es que en la Biblia hay que entrever bien el mensaje que está escrito, leerlo entre líneas, como se dice, para entender lo que nos están comunicando ahí, esas palabras. Y ahí se ve que Jonás descendió lo más profundo donde puede llegar un ser humano, dentro de la problemática que estaba atravesando en ese momento. Bueno, y el capítulo número 2, queridos hermanos, donde estamos enfrascados hasta ahora, estamos metidos en el capítulo 2 de Jonás, vaya abriendo su Biblia en el capítulo 2 de Jonás, por favor. Encontramos una oración que Jonás hace dentro del gran pez. Bonito lugar para orar, ¿verdad? Pero en todo lugar se puede orar a Dios. Y en todas las posiciones, por si acaso, ¿ya? No solo de rodillas ni de pie, sino sentado. Si usted está echado por alguna razón, usted puede orar a Dios. Si está caminando, si está corriendo, ore a Dios ahí en su corazón. Pero no se entretenga si está manejando, ¿ya? Porque se puede chocar, ¿ok? Entonces, el capítulo 2 es un salmo. Y yo la vez pasada le decía, es un salmo fuera del libro de los salmos. Porque así vamos a encontrar en la Biblia en muchos lugares. Un salmo que no está en el libro de los salmos. Y aquí tenemos un salmo, este es un salmo, la oración de Jonás. Ahora, preste atención, por favor, preste atención, porque esto es clave para el estudio que estamos iniciando en esta ocasión. Preste atención, por favor, que el versículo número 7 hay una palabra que es importante para nuestro estudio. En el versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía. La palabra desfallecía, la palabra desfallecer,
Hermano mío, la palabra desfallecía o la palabra desfallecer es simplemente el ir perdiendo poco a poco el aliento y las fuerzas. Ese desfallecer. Cuando una persona poco a poco va perdiendo el aliento y las fuerzas. Cuando una persona poco a poco se siente que va ya muriendo. Cuando uno, humanamente hablando, dice, lo intenté todo, ya no puedo más. Ya mis fuerzas se están agotando, ya no tengo ganas de vivir, ya no tengo ganas de seguir adelante. Ese desfallecer. Y Jonás está rememorando, está recordando lo que le había ocurrido hacía poco, quizás hacía 1 o 2 días, dentro del gran pez que él está, y él está diciendo, cuando mi alma desfallecía, cuando yo ya estaba ya al borde de la muerte, al borde del precipicio, al borde de terminarse todo, a eso se refiere Jonás. Y eso es clave para lo que estamos viendo. El domingo pasado estábamos hablando de que Jonás comienza en los versículos que le anteceden, los versículos 4, 5 y 6, Jonás comienza a ver la salida a su problema. Él comienza a entrever la salida a su problema, porque al final del versículo número 6, él dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. O sea, él ya comienza a ver a lo largo de ese túnel oscuro, comienza a ver la salida a su problema que estaba teniendo de crisis. Y ahora la salida ya la encuentra en el versículo número 7. Y el versículo número 7, queridos hermanos, nos va a hacer ver el corazón de Jonás. Por eso es que en sus notas que usted tiene, y espero que tenga sus apuntes para que nos siga en la prédica y tenga un lápiz o un lapicero, usted va a ver cómo Jonás abre su corazón. El corazón de Jonás nos es revelado. Y aquí en el versículo número 7 vamos a ver que este corazón de Jonás nos es revelado de 3 maneras evidentes, claras y contundentes. La primera, número 1, la condición de Jonás. Aquí se nos revela la condición de Jonás. Porque el versículo número 7 dice, cuando mi alma desfallecía. Y lo que ya les estuve explicando hace un momento. Ahora, y como yo les he dicho en varias ocasiones, usted tiene ahí en su mano o puede consultar la NTV, aquí dice, cuando la vida se me escapaba. Así dice, cuando la vida se me escapaba. O sea, cuando ya estaba muriendo. O como también tuvo la misma experiencia, muy similar, el salmista, el rey David, en el Salmo número 142, en el versículo número 3, el salmista dice así, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, o sea, cuando mi espíritu estaba luchando por vivir, cuando mi espíritu estaba ahí a punto ya de morirse, dice el salmista. Una experiencia totalmente humana. Una experiencia donde el ser humano en medio de la lucha va a reconocer y va, hermano mío, a ser afectado por sentimientos donde uno dice, ya no puedo más sencillamente, porque está desfalleciendo. Ahora, cuando un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, se siente desfallecer espiritualmente, vamos a llevarlo al terreno espiritual esto, le van a ocurrir 3 cosas. Lo primero que le va a ocurrir es que ese cristiano va a perder el deseo de trabajar con el Señor y para el Señor. Ya no quiero trabajar más en la iglesia. Si estaba cumpliendo una labor dentro de la iglesia, ya no quiero más ya. Lo segundo que le va a ocurrir a un cristiano que comienza a desfallecer espiritualmente es que pierde la energía del primer amor. Usted sabe que cuando se le escribe la primera carta del Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, el Señor les dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. El primer amor es la relación con Jesucristo. Y cuando un creyente comienza a desfallecer espiritualmente, va a perder su relación espiritual con Jesucristo. Y lo tercero que le ocurre a un creyente que va o comienza a desfallecer espiritualmente es que
las cosas espirituales ya no las va a apreciar de la misma manera. O sea, pierde el interés por la oración, que es espiritual netamente, pierde interés por la Biblia, que es algo espiritual, pierde interés por congregarse, pierde interés por alabar a Dios, pierde interés por todas las cosas espirituales. Y su corazón comienza a centrarse en lo material, en lo pasajero, en lo transitorio. Así le ocurre a un creyente. Así que Jonás estaba literalmente desfalleciendo. Él dice, no, cuando ya mi alma desfallecía dentro de mí, o sea, ya no tenía fuerzas, ya no tenía ganas de seguir adelante, ya no tenía ganas de seguir luchando en esta vida, ya no tenía ganas de seguir peleando en esta vida. Ahora, en medio de esa situación, por favor, observe usted cómo reacciona Jonás. Y esto nos lleva a lo segundo que nos revela este versículo número 7 de Jonás. Número 2, el pensamiento de Jonás. El pensamiento de Jonás. La segunda parte del versículo número 7 dice, me acordé de Jehová. O sea, estaba con un sentimiento de desfallecer. Estaba con un sentimiento de querer morirme, de que todo termine en esta vida. Pero ahí viene el socorro que encontró Jonás, la salida que Jonás va encontrando para su crisis interna, la solución que Jonás va hallando para salir de la depresión, de ese túnel oscuro, por decirlo así. Porque así es el sentimiento que tiene una persona cuando cae en depresión, se siente en una situación oscura. Ahora, en medio de esa situación, y Jonás está en un lugar oscuro, hermano, porque estaba dentro de un pez, un lugar oscuro, ahí no había luz por si acaso. Ahora, en ese lugar oscuro donde estaba Jonás, que dice aquí, ¿cuál era el pensamiento de él? Me acordé de Jehová. En sus notas dice, en el precipicio de su desfallecimiento, Jonás pensaba en Dios. Jonás pensaba en Dios. Y hermano, no hay nada más eficaz en la vida de un creyente que aún en los peores momentos que nos toque vivir, pensar en Dios. Ahí les he colocado un salmo en sus notas, es el Salmo 143:5, y mire usted que he resaltado en cada línea algunas palabras que considero importantes, y mire usted que todas estas palabras están relacionadas con pensar en Dios. Mire lo que dice el Salmo 143:5. Usted lo tiene ahí en sus apuntes. Dice, me acordé de los días antiguos. O sea, comienza a recordar. Por si acaso no está recordando sus experiencias humanas, ¿ah? Está recordando, de acuerdo al contexto, está recordando el salmista las grandes proezas de Dios en la antigüedad, en medio de su pueblo Israel. Proezas como abrir el mar rojo, mantener al pueblo de Israel en el desierto, la caída de los muros de Jericó, y etc., etc., etc. Grandes proezas de Dios a través de su pueblo. Por eso el salmista dice, me acordé de los días antiguos. Me acordé, en una palabra para nosotros sería decirlo así, me acordé de lo que la Biblia enseña, de lo que la palabra de Dios enseña. Me acordé, dice. ¿Y qué más dice en la segunda línea? Meditaba en todas tus obras. Ahí está la clave, hermanos, la palabra meditación. Hay que meditar en los hechos grandiosos de Dios. Y luego en la tercera línea dice, reflexionaba en las obras de tus manos. O sea, algo más profundo, hermanos míos. Pero mire usted que en esas tres líneas, básicamente se está haciendo una redundancia, un énfasis en pensar en Dios. Porque dice, me acordé, meditaba, reflexionaba. Y así tiene que ser el creyente. Usted y yo somos llamados a estar continuamente pensando en Dios. Nuestro pensamiento tiene que estar lleno de Dios, hermanos.
Nuestra mente tiene que estar saturada con la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene que rebalsar literalmente de pensamientos de Dios y sobre Dios. En sus notas todavía seguimos diciendo, el acordarse de Dios es un compromiso del corazón y de la vida. Es un compromiso del corazón y de la vida. Porque hermano, no solamente tenemos que recordarnos de Dios en los momentos difíciles, no solamente hay que recordarse de Dios en ciertas circunstancias que nos tocan vivir cuando estamos inmersos en una crisis, sino que debemos de tener siempre presente a Dios cada momento de nuestras vidas. Con Dios lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos nada. ¿Qué dice usted? Amén. Amén. Es cierto, ¿verdad? Con Dios, parafraseando lo que dice en Romanos capítulo 8, con Dios somos más que vencedores. Pero sin Dios estamos derrotados, hermanos. Por eso, estábamos en crisis, estamos inmersos en una situación difícil, hay que comenzar a pensar en Dios. Hay que comenzar a llenar nuestros pensamientos de la Biblia. Hay que comenzar a llenar nuestro corazón, a recordar, como dice en el Salmo que acabamos de leer ahí, hay que llenar nuestro corazón a recordar los grandes hechos de Dios en nuestras vidas. Cuando yo estaba interno esos días en el hospital, yo no tenía Biblia, porque no te dejan llevar muchas cosas. Y si un creyente no tiene Biblia, ¿qué puede hacer, hermanos? Hay que recordar. Para eso viene la importancia, primero, de leer la Biblia. Segundo, hermanos, de memorizar la Biblia. Y yo estaba echado ahí, hermanos míos, esos días en el hospital, porque todo el día uno está echado ahí con todos los aparatos que te ponen. Y hermano, y mi mente estaba continuamente, ¿no? Recordando lo que Dios hizo acá, lo que sucedió acá. Y en mi pensamiento comenzaba a armar imágenes, hermanos. Porque eso es lo que tenemos que hacer continuamente los creyentes. Hay que recordar a Dios. Así que usted está inmerso en una situación difícil, recuérdese de Dios. Recuérdese de Dios. Lo tercero que nos revela este versículo número 7 sobre el corazón de Jonás. Número 3, la solución de Jonás. La solución de Jonás. ¿Cuál es la solución que Jonás encuentra o va encontrando para toda esta situación que le ha tocado vivir por causa de que él tomó malas decisiones, por si acaso? Al final del versículo número 7 dice, y usted lo tiene en sus apuntes, dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermanos, algo que hemos repetido en esta serie de prédicas, sobre todo desde el capítulo número 1, es el orar continuamente a Dios. Buscar a Dios. Mire usted que el capítulo número 2, comienza diciendo, permítame llevarlo al comienzo del capítulo número 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás está dentro del pez, ¿y qué es lo que hace? Orar. Comienza a orar al Señor, comienza a clamar al Señor. Y vuelvo a repetir, está en un lugar nada agradable, un lugar oscuro, un lugar con mal olor, ¿verdad? Pero está orando a Dios. Y luego mire lo que él mismo dice ahora en el versículo número 2, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, dice. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y ahora, trasladándonos al versículo que estamos examinando, al final del versículo número 7, dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermano, la experiencia de Jonás, y una vez más la relacionamos con la del salmista, porque el libro de los Salmos es el relato de oraciones y experiencias que tuvo el rey David en diferentes momentos de su vida. Ahora, yo no sé si usted se ha percatado en el libro de los Salmos que cuando hay un título,
generalmente, no siempre, pero generalmente debajo del título hay unas palabras con letras chiquititas, no sé si lo ha visto, ¿verdad? ¿Usted lo lee o no lo lee? Casi nadie lo lee, muy pocos no lo leen, ¿no? A veces algunos piensan que eso lo han añadido. No, yo quería decirle de que esas letras chiquititas debajo de los títulos también fueron inspiradas por Dios, por si acaso, ¿ah? Eso no lo han colocado los estudiosos, eso lo colocó el hombre de Dios cuando estaba escribiendo. Así que esas letras chiquititas en la Biblia hebrea corresponden al versículo número 1 de cada capítulo, hermanos. Por si acaso les digo, ¿ah? Entonces, ¿por qué le hago referencia a eso? Porque el libro de los Salmos está lleno de experiencias similares a las de Jonás. Y en el capítulo número 18 de Salmos, y solamente hago referencia, si usted es hábil con la Biblia, vaya rápido, en el capítulo número 18, en el versículo número 6, Salmos capítulo 18, versículo número 6, Salmo 18, 6 dice, y otra vez observe por favor aquí palabras, expresiones que tienen que ver con la oración. 18, 6 dice, en mi angustia, similar a Jonás, similar a nosotros, en mi crisis, si quiere decirlo usted así, en mi depresión, así si quiere decirlo, en mi angustia, ¿qué hace el salmista? Dice, invoqué a Jehová. O sea, invoqué, palabra directamente relacionada con la oración. Estaba en crisis, dice, y voy a invocar a Dios, voy a orar a Dios. Luego que dice la segunda línea en el Salmo, en el 18.6 que estamos leyendo, dice, y clamé a mi Dios. Otra vez, clamé, clamar, palabra relacionada con la oración. El salmista, al igual que Jonás, encuentra que la salida, el auxilio que necesita está en Dios. Pero la forma de tener contacto con Dios es por medio de la oración. Por eso el salmista nos va diciendo en este versículo, invoqué, clamé. Luego, tercera línea, dice, y él oyó mi voz. Aquí hay una expresión relacionada con la oración. Cuando dice, oyó mi voz, tiene que ver con la oración. Así que el salmista estaba hablándole a Dios. Pareciera por el contexto de que él no solamente estaba hablando, sino que el salmista, dentro de su desesperación humana por la crisis que estaba viviendo, ora a Dios, pero habla fuerte con Dios. Comienza a elevar su voz en oración. Por eso él dice, oyó mi voz, o sea, oyó mi grito. Ahora, permítame, antes de terminar la tercera línea, permítame ir a la cuarta línea, porque vamos a regresar a la tercera línea, para hacer énfasis en algo más. Pero la última línea del versículo 6 dice, y mi clamor llegó hasta delante de él a sus oídos. Una vez más encontramos otra palabra relacionada estrechamente con la oración, es clamor. Mire usted que aquí hay 4 palabras o frases que tienen que ver con la oración. Invoqué, clamé, oyó mi voz y una vez más, clamor, mi clamor. Es que, hermano, la única seguridad que tenemos para llegar al corazón de Dios es por medio de la oración, queridos hermanos. No hay otra manera. Ahora, pero en la tercera línea de este salmo, intencionalmente hay unas palabras que no hemos leído porque queremos hacer énfasis. Es la palabra desde su templo. Desde su templo. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto desde su templo? Mire usted, lea bien el salmo, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo. Ahora trasládese a Jonás capítulo 2, versículo número 7, al final donde estamos examinando.
Usted lo tiene en sus apuntes, ahí escrito esa parte, ahí en el punto número 3, al final, en la página, en el punto número 3, donde hemos colocado, ahí donde dice la solución de Jonás, dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahí voy, al templo de Dios. Mire usted, el salmista tenía la plena seguridad de que Dios le estaba oyendo su oración, pero Dios estaba donde dice, en su templo. Ahora Jonás, unos 400 años después del salmista, o quizás un poco más, Jonás va a decir algo similar. Jonás dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es que, hermanos, el creyente tiene que entender, nosotros tenemos que entender la importancia que es el templo, el lugar donde nos congregamos. Yo hace algunas semanas le decía a usted, le decía así, hermano, nosotros tenemos que desarrollar una comprensión de la enseñanza general de las Escrituras sobre el templo. Si usted quiere que le hable en términos teológicos, se lo digo así, tenemos que desarrollar toda una teología balanceada de acuerdo a las Escrituras sobre la enseñanza de nuestra liturgia sobre la adoración en el templo. Ahora, lo que le trato de decir es lo siguiente, de que a veces nosotros en el corazón no le damos el valor suficiente a lo que es el templo, porque nosotros reflexionamos y muy correctamente, les dije aquel día y se lo vuelvo a decir muy correctamente, de que la enseñanza en las Escrituras es de que Dios está en todo lugar y de que a Dios se le puede adorar en todo lugar, totalmente de acuerdo. Y aún Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana, ustedes lo recordarán, ¿verdad? Pero hermanos, Dios también tiene un lugar especial donde se reúne juntamente con su pueblo. Y usted puede ver esta enseñanza desde el Génesis, cuando se reunían alrededor de los altares. A partir del libro de Éxodo, en el tabernáculo, que era una construcción que se hizo una carpa en el desierto. Luego en el templo. Y cuando Israel no tenía templo, hermano mío, porque lo habían destruido sus enemigos, Israel lloraba. Y en la lejanía construyeron lugares donde reunirse, que luego se llamaron las sinagogas. Hermanos, pero el templo es gravitante en la vida del creyente. Necesitamos siempre reunirnos en el templo. El domingo pasado yo le decía a la iglesia en la prédica, y vuelvo a repetir, decía, ¿no? Hermanos, ya es tiempo que dejemos de estar solo en los cultos vía Zoom, vía online. Necesitamos reunirnos en el templo. Porque los creyentes interactuamos y nos edificamos unos a otros cuando nos relacionamos humanamente. Es parte del desarrollo espiritual de nuestras vidas. La adoración a Dios, la liturgia a Dios se hace de forma presencial, hermanos. Porque cuando estamos en casa no es lo mismo que cuando estamos cantando acá y usted ahí en casa está cantando las alabanzas. No es igual, hermanos. Por eso nuestro desarrollo espiritual tiene que ver cuando nos encontramos entre todos en el templo, hermanos míos. Y es por eso que el salmista tiene la convicción de decir, tú oíste mi oración en el templo. Y Jonás dice lo mismo, ¿no? Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermanos, necesitamos orar a Dios. Y podemos orar en cualquier lugar. Pero como yo siempre les he dicho a través de los años, el mejor lugar para estar el día domingo es aquí, en el templo. ¿Recuerdan que siempre se los he dicho así? Este es el mejor lugar para estar. Y no me refiero a que si el local es bonito o así. Me refiero a que es el templo. Y así sea una chocita, hermanos, de esteras, pero si es el templo donde se reúne la iglesia, ese es el mejor lugar para estar el día del Señor, el día domingo. Ahora, pero ¿qué ocurre cuando el creyente ora y sus oraciones no son oídas por Dios?
Porque hermano, también hemos estado insistiendo en estas prédicas de que Dios solo oye la oración de sus hijos. Dios, la única oración que oye de aquel que no es su hijo, de aquel que no es su hija, es la oración de perdón, de arrepentimiento, buscando misericordia de Dios en Cristo Jesús. Ahí es la única oración. Pero, ¿qué ocurre cuando un creyente ora a Dios y su oración no es oída? Ahora, puede haber una multiplicidad de razones, y creo que hay muchas razones, pero permítame mencionar 3 razones. No son las únicas, pero le menciono. Cuando nuestras oraciones no son oídas es porque primeramente son oraciones sin fe. No hay fe en lo que le estamos pidiendo a Dios. No hay fe en Dios. Porque en el libro de Santiago dice que uno tiene que pedir, pero tiene que pedir con fe, no dudando nada. Así que cuando oramos hay que pedir con fe a Dios. La segunda razón por qué nuestras oraciones no son oídas, porque nuestras oraciones son sin contenido. No hay contenido en la oración. Porque el Señor Jesucristo, cuando les enseñó a los discípulos y nos enseñó a nosotros el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, no para ser repetido todo el tiempo, es un modelo de oración, el Padre Nuestro. El Señor Jesucristo le dijo así a los discípulos: y orando, no uséis vanas repeticiones, pensando que por su palabrería van a ser oídos. Uno no tiene que andar repitiendo lo mismo, vanas repeticiones. Cuando usted repite lo mismo, se vuelve una oración sin contenido. La tercera razón por qué una oración no es oída, porque las oraciones son hechas para ser vistos por los demás. O sea, queremos quedar bien con los demás. Lo mismo dijo Cristo cuando estaba enseñando el Padre Nuestro. Jesucristo dijo así, que estas personas que están orando en las esquinas ya recibieron su respuesta. Y lo que ellos buscan al orar en las esquinas es simplemente para ser vistos por los hombres. Y eso le ocurre al ser humano cuando solamente busca la gracia del hombre y no la gracia de Dios. Hermano, necesitamos entender que en medio de cualquier situación de crisis que tengamos, hay que pensar en Dios, llenar nuestro corazón de Dios y hay que orar a Dios en medio de la crisis que podamos tener. Yo sé por experiencia que cuando uno está en crisis uno no quiere nada, de nada, de nada, de nada. Uno no quiere hablar con nadie, uno no quiere ni comer, hermanos. Pero si realmente queremos salir adelante, tenemos que llenarnos de Dios, pensamientos llenos de Dios. Y aun cuando no querramos, tenemos que orar a Dios para que podamos ir encontrando la salida a la crisis que estamos viviendo. Ahora vamos a ir al siguiente versículo, el versículo número 8. Donde Jonás le va a dar un giro tremendo a lo que está tratando, lo que él está desarrollando. Y mire usted que el versículo número 8, yo lo he titulado Corriendo tras vanidades. El versículo número 8 dice así, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Usted sabe qué es lo que significa el nombre de Jonás? ¿Sabe usted qué significa el nombre de Jonás? ¿No sabe? Se lo voy a decir. El nombre de Jonás significa paloma. Eso significa Jonás. Jonás significa paloma. Así que se podría haber traducido este libro como el libro del profeta paloma. Ahora, el problema viene para nosotros que cuando hablamos de una paloma, siempre estamos pensando en la paloma que descendió en el bautismo de Jesús como representación del Espíritu Santo. Pero la paloma, hermanos míos, en el Antiguo Testamento
nos es presentado como una ave indefensa, una ave muy tranquila, una ave, hermanos míos, que fácilmente se le puede engañar. Y que la paloma muy fácilmente es llevada, no solamente por el viento, sino que, yo no sé cómo, pero fácilmente puede ser engañada, vamos a decirlo así. Fácilmente, según lo que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Y Jonás, hermanos míos, hizo honor a su nombre. Él fácilmente se dejó llevar por sus decisiones alocadas y él comenzó a volar lejos de Dios, como una paloma. Como una paloma comenzó a volar lejos de Dios. Dios le había dado un mensaje para predicar, pero él decidió ir en otro sentido, como una paloma, llevando un mensaje, pero por otro lado. Así que ahí tenemos a Jonás. Ahora, Jonás, cuando ya está comprendiendo del error de su locura, de las malas decisiones que él ha tomado, ahora en este versículo número 8 nos va a hablar, hermanos, de la idolatría. Sí, de la idolatría. Porque cuando él habla aquí en el versículo 8, él habla de vanidades ilusorias. La palabra vanidades también en el Antiguo Testamento se puede traducir por idolatría, ídolos. Y aquí Jonás nos va a hablar de la idolatría, queridos hermanos. Y en sus notas dice así: Jonás nos quiere enseñar que quien sirve, venera y adora algo fuera de Dios está rechazando su misericordia y gracia. Y eso es cierto. Si alguien comienza a practicar la idolatría en cualquiera de sus formas, mire, digo en cualquiera de sus formas, porque hay una idolatría externa y una idolatría interna, que en un momento vamos a explicar. Cuando uno comienza a practicar la idolatría, hermanos, uno se aleja de la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, un creyente puede caer en idolatría. Sí, Señor, sí puede caer un creyente en idolatría. Jonás cayó en la idolatría. Usted dirá, pero ¿dónde, pastor? ¿Acaso está aquí arrodillado ante una imagen, ante un cuadro? No, Señor, no lo está. Pero Jonás cayó en la idolatría de que él comenzó a preferir, a anteponer su propia voluntad a la voluntad de Dios. O sea, esa fue la idolatría de Jonás. Y esa es la idolatría que la Biblia nos va a hablar vez tras vez, tras vez, tras vez. Porque en los mismos profetas, sobre todo el profeta Jeremías y Ezequiel, van a expresar hablando de que hay ídolos en el corazón de los seres humanos. Pero vamos por partes. Número 1, en su nota dice: en el Antiguo Testamento Dios le enseñó a Israel que la idolatría tenía que ser repudiada. Tenía que ser repudiada. Hermanos, nosotros no podemos aceptar la idolatría en ninguna de sus manifestaciones. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y no le voy a pedir que me digan de memoria los 10 mandamientos, ¿ya? Pero vamos un momentito al libro de Éxodo, capítulo número 20. Vamos al libro de Éxodo, capítulo número 20. Ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se repiten 2 veces en la Biblia, en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Pero vamos a Éxodo capítulo 20. En el versículo número 3, Éxodo 20, versículo número 3, encontramos el primer mandamiento. De los 10 mandamientos, por si acaso, porque a veces algunos creyentes caen también cuando se les pregunta, ¿cuál es el primero de los 10 mandamientos? Muchos creyentes que dicen, amarás al Señor tu Dios. No. Ese es en qué se resume toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios se resume en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Esa es otra cosa. El primer mandamiento de los 10 mandamientos es este que aparece en el versículo número 3. El versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted gusta ahí, donde está el número 3, póngale un circulito en el número 3. Con eso usted va a indicar que es ese primer mandamiento, ¿ya? Es ese primer mandamiento de la ley de Dios, de los 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Mandamiento número 1 es ese. Ahora, mandamiento número 2 son los versículos 4 y 5. El 4 y 5.
pero solamente leamos las primeras palabras del versículo 4 que dice, no te harás imagen. Bueno, y luego siguen los demás mandamientos. Ya, ahora, si usted quiere saber los más mandamientos, venga a nuestra próxima serie, que no sé cuándo será, sobre los 10 mandamientos, ¿ya? Ahí vamos a hablar de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero a lo que voy es a esto, que en los 2 primeros mandamientos del decálogo de Dios, Dios está claramente prohibiendo la idolatría. Porque en el versículo número 3, primer mandamiento, mandamiento número 1, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Dios prohibió la idolatría al pueblo de Israel. Y no solamente la prohibió, y dicho sea de paso, antes que vaya al otro asunto, no solamente la prohibió a Israel, sino que para nosotros también en el Nuevo Testamento se va a repetir algo similar que en un momento vamos a ver. Así que para los creyentes del siglo XXI también está prohibida la idolatría. Ahora, no solamente la prohibió a Israel, sino que como dice en este punto número 1, Dios le enseñó a Israel que la idolatría tenía que ser repudiada. Váyase conmigo un momento al libro del Deuteronomio, capítulo número 7, versículo número 5. Este tema es para tratarlo de una forma extensa y detallada, pero no es nuestro tema de esta mañana, estamos solamente abordando algo complementario. Capítulo 7 del Deuteronomio, en el versículo número 5. Lea usted conmigo, mire ahí, instrucciones que Dios le da a su pueblo de lo que deben de hacer con la idolatría. Y es para nosotros también algo similar, dice. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, una diosa que tenían ahí, un ídolo. Y dice, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Así que lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo era sencillamente, no consientan la idolatría, no acepten la idolatría dentro de su territorio, dentro de la nación de Israel. ¿Qué aprendemos de esto? Por ejemplo, yo tengo mi casa, o sea, mi casa, mía de mí, valga la redundancia, ¿no? Mi casa. Y en mi casa, por ejemplo, yo no voy a consentir jamás la idolatría, porque es mi casa, ¿verdad? Yo no voy a poner ídolos en mi casa. Ahora, lógicamente, si usted vive con parientes, familiares que no son creyentes y comparten una casa, es otra cosa diferente. Porque a veces personas sin conversa tienen sus ídolos. Y hay que saber entender que todavía esas personas están en tinieblas espirituales. Así que no vaya a llegar a su casa ahora, o lo que nos están viendo vía transmisión directa. Ahora, lo que el pastor ha dicho, y comienzo a destruir los ídolos que hay ahí de mi familia en la casa, ¿no? Por favor, no haga eso, no se mete en problemas, no se mete en conflictos, ¿verdad? Pero si usted vive en su casa, o supongamos que usted tiene su departamento, en su departamento donde usted vive, tengo mi departamento mío, no tengo ídolos. ¿Ok? Ahora, si dentro de una casa yo tengo una habitación, mi dormitorio, en mi dormitorio no voy a tener ídolos. Porque la enseñanza escritural de Dios es no tener ídolos, queridos hermanos. No tener ídolos para adorarlos. No hay que tener ídolos, de ninguna naturaleza. Ahora, quiero llevarlo esto en el punto número 2, para hablar un poquito sobre la idolatría en nuestro contexto latinoamericano. Rápidamente voy a hacer esto porque la hora va pasando muy rápido y quiero decirle lo siguiente. En nuestro contexto latinoamericano, queridos hermanos y hermanas, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque ese es su nombre completo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es la heredera del paganismo, de la idolatría de la antigua Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Comprobado, hermanos míos. El sistema católico romano que impera no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, el sistema católico romano es heredera de la idolatría que nació en Babilonia. Esta idolatría que nació en Babilonia está en el libro del Génesis. Cuando un hombre llamado Nimrod comenzó a construir
una serie de ciudades. Él fue el constructor, el fundador de Babel, Babilonia, que se rebeló contra Dios. Y a lo largo de la historia, porque no vamos a repasar toda la historia en este momento, ¿no? Toda esa idolatría a través de los siglos, de imperio en imperio, de nación en nación, y que esa idolatría llegó aquí a nuestro Perú, nuestros antiguos peruanos, es producto de todo lo que comenzó en Babilonia. Y hermanos, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha heredado esa idolatría de Babilonia. Ahora, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, a donde muchos de los que estamos acá quizás antes pertenecimos, yo pertenecí antes al sistema católico romano, fui bautizado de niño en la Iglesia Católica Romana cuando era bebé, tengo mi foto por si acaso, ¿ya? Dice, la Iglesia Católica Apostólica y Romana se las ha ingeniado para tener un santo o una santa, una virgen, en el calendario en cada día. Ustedes han visto esos calendarios, ¿verdad? Porque creo que hasta ahora hay esos calendarios donde uno puede ver un día y debajo del número del día sale con letras bien chiquititas el nombre de algunos santos, de alguna virgen. Y ahora usted multiplique. El año tiene 365 días y en cada día póngale 2 o 3 de esos. Multiplícalo por 2 o por 3. Ahora trate usted de calcular la inmensa cantidad que en el santoral católico, o sea, en la lista de santos que tienen y vírgenes, existen en este mundo. Hermano, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene santos, vírgenes, para todas las ocupaciones, para todas las enfermedades y para todas las necesidades. ¿Es así o no? Hermano, hasta las personas que delinquen y que están en la cárcel tienen su santa. Usted sabe muy bien eso, ¿verdad? Su virgencita tiene acá en Lima. Ustedes saben. Hermano, hay santos para todos. Ahora, a usted le va a parecer un chiste lo que le voy a decir, pero leyendo sobre este asunto, no recuerdo el nombre, pero hay una enfermedad que muchos tenemos como seres humanos en el pie, los callos. ¿Usted tiene callos o no? No me diga que no, hay callos por ahí siempre, ¿verdad? Ahora, ¿usted sabía que hay un santo para los callos? Hermano, es tremendo, hermano. En el santoral católico hay santo para todas las enfermedades. Es que eso es parte del sistema católico romano, como ha hecho toda una estructura, toda una maquinaria de tinieblas espirituales para mantener cautivas a las personas. Ahora, en el Perú, nuestro querido Perú, donde nosotros vivimos, donde estamos acá, en el Perú hay muchas prácticas y creencias que son, ojo con esta palabrita, son un sincretismo del sistema católico con las prácticas de nuestros antiguos o de las creencias andinas. O sea, acá en el Perú había toda una civilización, nuestros incas, todas las culturas que habían, con sus creencias, con sus religiosidades, con sus leyendas, con sus mitos. Los incas, hermanos, tenían por todo lugar, lugares donde ellos creían que habitaban los espíritus y todo eso. Entonces llega el catolicismo romano con sus ideas y lo único que hacen es, el sistema católico romano se fusiona a las creencias andinas que habían ya en el Perú. Hermano, y se produce un sincretismo, una mistura entre las ideas católicas romanas y las creencias andinas. Es por eso que en nuestro país, hermano, no es nada raro ver a una persona en nuestras provincias, vamos a hablar un poquito, hacer referencia a nuestras provincias, que el día domingo temprano van a escuchar la misa en una iglesia católica y terminando se van a tener sus prácticas andinas. Se van a ir de repente al campo, al cerro, o termina la misa y luego más tarde están teniendo sus festividades religiosas, ahí hermano, con licor, con baile y todo lo demás. Ahora, todo esto lo estoy hablando porque justamente estoy dando un curso en el seminario donde hacemos referencia muy rápidamente a lo que se llama la religiosidad popular. Usted busque información en internet, religiosidad popular en el Perú, y usted va a encontrar toda una explicación de lo que es la religiosidad popular. Prácticas religiosas
que tiene que ver con creencias ancestrales. Y eso es, hermanos míos, lo que también se conoce en nuestro país como el chamanismo. Muchos creyentes caen en el chamanismo. Por ejemplo, le pongo dos casos. A muchos creyentes que cuando están enfermos van a una práctica antigua y dicen, quiero que me pasen el cuy. Y hay creyentes que lo hacen. No, porque en el cuy, si lo pasan con un rezo a Dios, con una oración a Dios, el cuy va a mostrar la enfermedad y va a jalar la enfermedad. Creencias. Creencias, hermanos. ¿De dónde vienen? De nuestros ancestros. Creencias andinas, que no son de acuerdo a Dios. Un segundo ejemplo que les pongo, y el último, porque podría ponerle más. Cuando una criaturita, un bebé se siente mal, viene una persona y dice, no, es que alguien lo miró mal de ojo, se asustó. Seguro que lo vio el pastor Hidalgo y se asustó. Entonces hay que pasarle el huevo. Le pasamos el huevo con un rezo. Comenzamos a hacer un rezo al bebé y hay que pasarle un huevo y luego el huevo lo abrimos en un vaso con agua y ahí. Y yo recuerdo que mi abuela lo hacía. Ya mi abuela lo hacía ahí a unos niños que venían siempre a pedirle a la abuela que lo haga, ¿no? Y la abuela le echaba en el vaso con agua y la abuela decía, ahí está, ahí está. Y yo ahí. Y la abuela lo veía, la abuela decía, ahí está el susto, ahí está el daño. Yo nunca vi nada, yo veía solamente un huevo reventado dentro de un vaso con agua, nada más. Entonces la abuela decía, esto hay que destruirlo. Lo botaban, lo deshacían, ¿no? Ya está. Pero ahora, para prevenir, hay que ponerle su guairuro, decía. Su cintita roja con su guairuro. Hermano, y podríamos seguir hablando. Quiero contarles ese chiquitito lo que me pasó aquí en Palmas Reales hace años. Hace años, con Beni, con mi esposa, en el jardín, porque ella amaba el jardín, ella le gusta el jardín. Ustedes saben que ella amaba el jardín. Ella pasaba el jardín horas limpiando. Esa mujer, hermano, se levantaba temprano y estaba orando, leyendo su Biblia, o estaba en el jardín regando. Esa mujer vivía en el jardín. Entonces, hace años, con ella compramos un higo que está allá, una higuera. Es una higuera enana. Se le dice higuera enana porque no tiene tronco. Desde el mismo suelo salen la raíz, los brazos de la higuera. Ustedes fíjense, creo el otro día la han podado la higuera. Entonces, lo sembramos esa higuera. Esa higuera, hermano, tiene como 25 años por lo menos, ¿ah? Lo sembramos con Beni. Entonces, cuando lo sembramos, pasó un tiempo y comenzó a crecer la higuera. Y una hermana de Palmas Reales un día viene y me dice aquí, Pastor Hidalgo, ¿cómo pueden tener una higuera en la casa del Señor? Yo le digo, ¿cómo? Porque es una planta y está bonita y jardín, hay que crezca la higuera, ¿cuál es el problema? Y cuando crezcan higos vamos a comer rico, le digo. Y verdad, pues da buenos higos, ¿ah? Y da unos higos verdes bastante. Acá los hermanos que paran sacando, comiendo, coman, hermano, cuando hay higuera. Ahí la higuera está llena. Yo le digo, ¿cuál es el problema, querida hermana? Pastor, ¿usted no sabía que en las higueras viven los duendes? Ay, Señor. Era una hermana bien querida que supuestamente había crecido en la fe lo suficiente, que conocía las escrituras, ¿ah? Y pastor me dice, y usted que en ese tiempo, pues estamos hablando de 25 años atrás, usted que tiene niños aún pequeños, ¿cómo va a tener aquella higuera que tiene duendes? Se pueden entrar y le pueden robar a sus niños. Ponga debajo de la almohada una tijera abierta. Y tiene que ser una tijera toda de metal, por si acaso, pastor. Y yo le escuché atentamente, y se puede imaginar usted lo que le dije, pues, ¿no? Pero hermano, todas esas ideas que le estoy mencionando y muchas más son creencias que son producto de creencias ancestrales que han entrado con un barniz de religiosidad católica romana y que muchos peruanos las han aceptado como algo normal y que cuando se convierten a Cristo esos peruanos entran al cristianismo todavía arrastrando esas ideas. Hay que despojarnos de esas ideas, hermanos. Hay que dejar esas creencias. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y todo hecho es nuevo.
Y yo no necesito, hermano mío, ponerme un guairuro en la mano, no necesito poner una tijera debajo de mi almohada, no necesito pasarme el cuido, no necesito nada de eso, no necesito la ruda para nada, no necesito que me lean la palma de la mano para nada, porque yo estoy bajo la protección de la sangre de Cristo Jesús. Y nada de nada me puede afectar en Cristo Jesús. Avancemos rapidito porque el tiempo se nos acaba y tengo ganas de tomar mi desayuno, ¿ya? ¿Ok? Punto número 3. El arquitecto de la idolatría, ¿quién es? ¿Quién es, dígame, el arquitecto de la idolatría? Satanás, el diablo. Satanás, el diablo. No vamos a ir, pero anote usted una cita, le doy un pasaje, un capítulo, para que usted lo lea en casa, tranquilo. Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué ocurre en Apocalipsis capítulo 13? En Apocalipsis capítulo número 13 dice que Satanás, para engañar a la humanidad en los tiempos de la tribulación, construirá un ídolo y toda la gente adorará a ese ídolo. Satanás es el arquitecto para engañar a la humanidad con la idolatría. Anote otra cita, por favor, porque el tiempo nos gana. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 14 y versículo 20. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 14 y 20. Permítame leerle los versículos, yo se los leo, yo los tengo acá, escúcheme por favor, dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría, dice. Y luego en el versículo 20, escuche bien lo que dice acá el versículo 20, escuche por favor lo que dice. Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, o sea, en su adoración, en sus templos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Hermano, ¿qué ocurre? La enseñanza bíblica sobre la idolatría es clara. Cuando alguien está adorando un ídolo, está adorando a los demonios. Por eso hace un rato yo le decía, yo en mi casa nunca voy a tener ni consentir idolatría. Porque hermano mío, si uno adora ídolos, uno tiene ahí una ventana, una presencia a los demonios en su vida, en su hogar. Así que si usted tiene en su casa un ídolo, llegando a casita, deshágase, bótelo, destrúyalo. Años atrás una familia me pidió que vayas a su casa porque ellos tenían miedo de deshacerse de Buda que tenían en su casa. Y verdad, pues en su casa tenían a Buda y tenían una cajita que en la pared ahí con unos rollitos, unos pergaminos que tenían del budismo y con su imagen de Buda. Pero ellos, tantos años en el budismo, pensaban que si le hacían algo al Buda, Buda les iba a castigar. Pero ellos me dijeron, pastor, destrúyalo, por favor, usted destrúyalo, que a usted lo mate Buda, me dijo, ¿no? Ya, a nosotros no. Así que, hermanos, entramos con hacha y sacamos todo y lo destruimos, lo quemamos, ¿ya? Y lo bueno de todo es que al final hubo un buen almuerzo, eso fue lo bueno de todo, ¿ya? Hermanos míos, ahora, en su nota dice, la idolatría es el cambio de la verdad por la mentira. La idolatría es el cambio de la verdad por la mentira. ¿Dónde dice eso? Anote la cita ahí, Romanos 1:25. Romanos 1:25. El apóstol Pablo, en todo el capítulo 1 de Romanos, está tratando largamente y detalladamente sobre cómo el ser humano va en una caída espiritual, en una debacle espiritual, en una espiral decadente, va bajando cada vez que el hombre se aleja de Dios. Y la idolatría es cambiar la verdad por la mentira. Así dice en Romanos 1:25. Permítame leer Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cómo la cambiaron? Pablo sigue diciendo, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos míos, quiero ir terminando diciéndole que aún muchas veces el ser humano, a pesar de que está recibiendo juicio de Dios, castigo de Dios, usted puede ver de repente esta pandemia como un juicio de Dios. De repente miremosla así, ¿ya? Como un castigo de Dios a la humanidad. Para que el propósito, cuando hay estos juicios de Dios, hermanos, no es solamente un juicio donde Dios quiere castigar nada más por las puras, sino que Dios quiere llevar al mundo, al hombre, a un arrepentimiento. Pero aún
cuando el hombre está recibiendo juicio, castigo de Dios, el hombre, hermano mío, por naturaleza, antes de clamar a Dios, clama a los ídolos. Ahí sí le invito a que me acompañe rápidamente a Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. En Apocalipsis 9, 20 y 21, ojo, el contexto de todo esto es juicios de Dios. Estaban derramándose los juicios de Dios, los sellos, las trompetas, luego vienen las copas, y en ese contexto de juicio, observe lo que dice en el capítulo 9, versículo 20, por favor. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, las plagas de Dios, el juicio de Dios, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ojo, dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ese es el hombre. Aún a pesar de que el hombre está recibiendo el juicio de Dios, dice aquí claramente en estos versículos que no hay arrepentimiento, sino que el hombre sigue inmerso en la idolatría. Ese es el corazón del ser humano sin Dios. Yo le dije que hay dos tipos de idolatría, ¿verdad? Una idolatría que podríamos decir externa y una idolatría interna. Muchos creyentes caen en el pecado de la idolatría interna, hermanos míos. Muchos creyentes comienzan a adorar, por ejemplo, de acuerdo a Colosenses, y anote la cita, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículo número 5, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículo 5, muchos creyentes comienzan a adorar a la avaricia. Dice, la avaricia es idolatría, dice el apóstol Pablo, ahí claramente lo dice. Ahora, yo considero que la idolatría interna es más peligrosa que la idolatría externa. ¿Por qué la idolatría interna es más peligrosa que la externa? Porque, por dos razones. Porque no se sabe fácilmente quién está practicando este tipo de idolatría. Usted puede estar sentado acá esta mañana, o usted me está viendo por ahí transmisión en esta mañana. Usted está con su Biblia en esta mañana, pero puede ser que usted sea un idólatra. Una idólatra. Puede ser que usted en su corazón tenga ídolos llenos de avaricia. Y si usted tiene avaricia en su corazón, este es un idólatra. Por eso es peligroso. Y la segunda razón por qué es peligrosa esta idolatría, hermanos, porque la idolatría en el corazón es muy fácilmente contagiosa. Usted puede contagiar su idolatría a cualquier persona fácilmente. Porque usted sabe que es más fácil contagiar lo malo que lo bueno. En sus notas hay un versículo, primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, que dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dice. Ahora, si usted tiene la NTV ahí en mano, que yo siempre le digo, tenga la NTV, si es posible en su celular, téngalo, ¿no? Ahí bájelo, NTV. NTV quiere decir Nueva Traducción Viviente, otra traducción de la Biblia. Observe cómo traduce este versículo la NTV. Mire cómo dice, mire, dice así. Queridos hijos, dice, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Tremendo, ¿verdad? No solamente dice aléjense de los ídolos, sino dice aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Esa es idolatría. Y eso era lo que le había sucedido a Jonás. Su corazón se había llenado de su propio ego y le dio las espaldas a Dios. Y por eso ahora con la experiencia que él había vivido, dice en el versículo 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias, o sea, los que se meten a la vana idolatría, dice, su misericordia abandonan. Pero cuando uno viene a Cristo Jesús, uno recibe otra vez la misericordia de Dios. Yo les animo a que usted pueda volver a Cristo Jesús. Si hay idolatría, renuncie a la idolatría. Si usted ha caído en la depresión, recuerde usted, llene su corazón de Dios, ore a Dios. Es la única manera de salir de la depresión.